Les invito a abrir la palabra del Señor en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, texto 2, donde vamos a estar tomando lectura. Dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. El apóstol Pablo, quien escribe esta carta, nos va a señalar algo sumamente importante que tiene que ver con nuestra vida espiritual y con nuestra vida práctica de fe. Inclusive es algo que nuestro Señor Jesucristo lo dejó plasmado en toda su vida y en su ministerio, que es el recurso de la oración, esa oración personal, individual e íntima que todos aquellos que hemos abrazado la fe y hemos creído en el Señor Jesucristo debemos tener presente y desarrollar todos los días de nuestra existencia. Él comienza diciendo en este texto 2, perseverad en la oración. Es más, velando en ella con acción de gracia. ¿Por qué el apóstol Pablo va a señalar esta perseverancia en la oración? Inclusive en otra de sus cartas él va a decir hay que orar sin cesar. ¿Por qué él hace énfasis en esto? Porque, estimados, el verdadero cristiano busca relacionarse con el Señor y busca tener esa relación personal e íntima en aquel en quien ha creído. Porque si no tenemos una relación personal, entonces lo que tenemos es una fe muerta. El Señor Jesucristo, estimado, no vino para construir una religión, sino que tenemos que tener presente que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para establecer una relación personal con todo aquel que se acerque y crea en Él. Y esa relación personal con Cristo pasa, estimado, por el camino de la oración. Esto es fundamental en la vida cristiana, la oración. Así como, por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios es importante. Uno puede llegar a ser realmente muy sabio en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Pero también debemos decir que puede llegar a ser un inútil espiritual si en su vida de fe cristiana la oración no está presente. Y me refiero no a la oración comunitaria o a la oración familiar que muchas veces podemos realizar, me refiero a la oración personal, a esa oración individual que debe tener cada persona que se ha acercado a Jesucristo. La oración de la intimidad con el Señor, esa es la oración importante para nuestra vida espiritual. Por eso es muy importante desarrollarla, mantenerla, practicarla, tener ese hábito permanentemente. Porque, estimados, si ese diálogo no se establece, entonces vamos a tener problemas en nuestra vida espiritual. Ahora, si nosotros nos esforzamos y asiduamente mantenemos ese diálogo fluido, entonces realmente nuestra vida espiritual puede ir adelante, creciendo y siendo fortalecida. Pero no podemos descuidar eso. Y si hay un descuido, vamos a sentir el impacto de ese descuido en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. Pero debo decir que toda nuestra vida cristiana depende de eso. No depende del conocimiento solamente que podemos llegar a alcanzar o a tener, sino que de la forma es que ese conocimiento baje a nuestra vida y sepamos que debemos relacionarnos con Cristo y hacerlo por el camino de la oración. Porque si no, solamente estaríamos llenando nuestra cabeza de entendimiento, de conocimiento, pero no pasará nada. Entonces nos damos cuenta que necesito la oración individual, íntima con el Señor, porque es la base de mi vida de fe. La oración personal, estimados,
es uno de los sustentos de la vida espiritual. Y yo no podríamos vivir la vida espiritual si nos falta eso, si nos falta la oración. ¿Por qué? Porque la oración, estimado, es como todas esas cosas que nosotros hacemos diariamente y cotidianamente. Es como beber, es como dormir, es como descansar. Son cosas diarias, son cosas necesarias y son cosas cotidianas. Nadie puede llegar a pensar que va a estar despierto 3, 4 meses y después va a dormir todo ese tiempo de una vez sola. Es imposible, no se podría hacer eso, ¿no es cierto? Sino que uno tiene que cumplir con todas esas necesidades diariamente, cotidianamente, y tiene que hacerlo. Y entonces ese descanso diario, ese dormir todos los días, ese comer todos los días, todo eso que nosotros racionamos diariamente es lo que nos da la fortaleza, nos da el vigor, nos da la fuerza para estar de pie y para poder realizar toda clase de actividades en la vida. Ahora, no se puede postergar, no se puede suprimir la oración. La oración tiene que ser algo constante. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo: perseverad en la oración. Porque, estimado, cuando se persevera en la oración, se va formando el hábito de la oración. Ese hábito personal que tiene que estar siempre, de esa relación con el Señor. Ahora, después que nosotros hemos hecho esto, después que nosotros creamos ese hábito permanente y buscamos a Dios íntimamente en oración y lo hacemos cotidianamente, mantenemos esa relación personal con el Señor, después que eso ocurre, salimos a la realidad de todos los días, ¿no es cierto? Ahora, si no hemos tenido un buen contacto con el Señor, si no hemos tenido una oración personal con el Señor, la realidad que vivimos, estimado, es una realidad que desanima, es una realidad que angustia, es una realidad que deprime. Y eso es en todo lugar, en todas partes, porque estamos viviendo tiempos realmente peligrosos. Y esto lo dice la palabra del Señor. Ahora, a nosotros nos ha tocado vivir este tiempo y esta sociedad. Y sabemos, nos damos cuenta, cuando tomamos lectura de la sociedad en la cual vivimos, nos damos cuenta, estimado, que es un clima deprimente, que es un clima realmente angustiante, que es un clima que permanentemente desanima a los seres humanos. Pero no nos tenemos que olvidar que nosotros vivimos en dos mundos. El de acá abajo, que es así, como lo mencionábamos. Con este mundo de abajo yo me relaciono con la sociedad y recibo todas las malas noticias. Y este mundo de acá abajo me quiere deslumbrar con las novedades, me quiere engañar con el materialismo. Todo esto es la realidad que nosotros vivimos a diario aquí abajo. Ahora, estimados, cuando oramos en la intimidad con el Señor, entramos en contacto con la eternidad. Entramos, lo que diríamos, al otro mundo, y allí se clarifica la realidad de aquí abajo. Es decir, yo puedo ver más claro acá, después de orar, que antes de orar. Después de que yo entro en contacto con el Señor. Después que oro, que me pongo enfrente a la voluntad de Él, que me inclino ante su soberanía, que le digo al Señor lo que realmente me pasa, que le digo al Señor lo que necesito, cuál es mi problema, cuál es mi angustia y cuál es la situación que le quiero presentar delante de Él. Cuando traigo eso y lo pongo allí delante del Señor, cuando salgo de la oración, estimado, me encuentro que las cosas son diferentes. No quiere decir que han cambiado, el asunto quizás sigue igual, pero me doy cuenta de algo sumamente importante. Me doy cuenta que eso no me puede afectar tanto
como le afecta a aquel que no tiene esperanza. Y entonces empiezo a mirar la verdad de la vida. Veo lo perecedero de los bienes materiales, veo lo engañoso de la fama, veo lo pernicioso de la vanidad, que son todas cosas que están permanentemente en la palestra aquí abajo. Pero cuando salgo de la presencia de Dios y veo eso, me doy cuenta, estimado, de muchas cosas que no había visto antes. Porque la sociedad nos saca de la realidad, nos aliena de la realidad. Cuando estoy en contacto con el Señor, entiendo el verdadero valor de las cosas. ¿Por qué? Porque estoy mirando lo eterno y dejo de mirar solamente lo contingente de lo que está pasando acá abajo. Las cosas de abajo, estimado, empalidecen la visión de alguien que está en oración constante con el Señor. Y una de las cosas que debemos de tener presente es que la oración es el oxígeno del alma. Es el oxígeno del alma. Respiramos cuando oramos el aire puro de Dios. Es un momento, fíjese, la oración. No nos ocupa todo el día la oración, porque me estoy refiriendo a la oración donde nos detenemos para orar, donde hacemos un alto en nuestro diario vivir y nos damos cuenta que necesitamos estar a solas con nuestro Dios, con el Señor. Esa oración es el oxígeno del alma, es el oxígeno del espíritu, es lo que realmente necesitamos. Todos nosotros sabemos lo importante que es el oxígeno para nuestro cuerpo. Y cuando falta el oxígeno, todo nuestro cuerpo lo siente. Comenzamos a sentirnos mal, comenzamos a respirar mal porque nos falta el oxígeno hasta que lo podemos recuperar. Y cuando lo recuperamos nos damos cuenta lo importante que es el oxígeno para el cuerpo. El oxígeno renueva absolutamente toda nuestra vida. Cuando oramos, estimado, recibimos el oxígeno de Dios. Por eso el salmista David, él va a decir, tarde y mañana y mediodía, oraré y clamaré. Él oirá mi voz, allí en el Salmo 55, 17. Es una expresión maravillosa de David. ¿Por qué? Porque vemos que el hebreo estaba acostumbrado a orar en la mañana, a orar al mediodía, a hacerlo en la tarde, 3 oraciones. Él se paraba diariamente delante de Dios 3 veces al día y hacía su oración. Por supuesto que para muchos era un ritual simplemente, era que había que cumplir con los ritos, pero para David no era un ritual. Él dice, yo sé que Él escucha mi voz. Y entonces para él era una relación esa oración, no era una ceremonia religiosa simplemente, no era simplemente un rito, era que me estoy relacionando con Dios eterno. Cuando pensamos, por ejemplo, en Daniel, dice la Biblia que también él oraba 3 veces al día y daba gracias delante de Dios esas 3 veces al día. Él seguía la misma rutina de los judíos, ¿no? Pero para ellos, reiteramos, no era una simple rutina, era entrar en relación con el Señor. Y más que nunca, estimado, en estos tiempos necesitamos relacionarnos con Dios de una manera apropiada. Y el camino apropiado es el camino de la oración. Nuestro Señor Jesucristo mismo, Él tenía una gran disciplina de oración. Cuando usted lee el Evangelio, ¿qué es lo que lee? Él lee que, aquellos días fue al monte a orar. Y lee que pasó la noche orando a Dios. Y dice que cuando baja, elige los discípulos. Quiere decir que el Señor Jesucristo no da un paso sin que la oración esté sosteniendo lo que va a hacer. Y esto es importante. Antes de llamar a los discípulos, dice la palabra del Señor que levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es decir, está el Señor saliendo a lugares desiertos,
Está el Señor pasando toda la noche en oración por la obra, por supuesto, que venía a hacer, y allí hay una sucesión de milagros, ¿no? Cada vez que aparece la oración, después siempre aparece algo extraordinario. Nosotros estamos viviendo en un mundo, estimado, donde la oración pareciera que es ambigua, pareciera que la tendríamos que dejar de lado. Y lamentablemente hay muchos que la dejan de lado. ¿Y por qué sabemos que hay muchos que la han dejado de lado? Porque solamente tenemos que mirar sus vidas y nos damos cuenta. La forma en que la persona se conduce habla de su vida de oración, no de su conocimiento, sino de su vida de oración. Porque, estimado, el conocimiento tiene que bajar a nuestra vida. Y cuando el conocimiento adquirido baja a nuestra vida, nos damos cuenta la importancia que tiene eso y entonces oramos al Señor. Si no, el conocimiento simple es meramente intelectual y no sirve de nada, puede deslumbrar a algún tonto, nada más que eso, pero el poder espiritual para hacer la obra de Dios viene de la oración. Y entonces Pablo dice: perseverad en la oración. Es decir, formen el hábito de orar. ¿Por qué? Porque perseverando se forma el hábito. Él va a escribir en otra oportunidad y va a decir: orando en todo tiempo. Hábito. Nos habla del hábito. Velad. Es decir, presten atención a esto porque es muy importante. Que no se convierta simplemente la oración en un rito nada más repetitivo. Entonces, estimado, cuando se hace todo eso, el panorama se va aclarando. Es decir, vemos todo el panorama, no solamente lo de abajo, también podemos mirar lo de arriba y vemos la bendición de Dios. Por eso Pablo agradece y dice: y hacerlo con acción de gracia. Estimado, es la oración significativa la que necesitamos. Es la oración el sustento realmente de nuestra vida espiritual. Es esa oración, como señalamos, que Pablo exhorta a orar sin cesar. Es esa oración en la cual Santiago dice que hay poder en ella y por eso nos aconseja a orar, a relacionarnos con Dios para desarrollar nuestra vida espiritual, para que nuestra vida pueda estar arraigada y sostenida por el Señor. Por eso, estimado, acerquémonos a Dios, demos gracias a Dios por su palabra, porque nos anima y nos exhorta a ser hombres y mujeres de fe, a no dejar de lado este recurso tan importante, donde hay poder en él cuando nosotros los aplicamos necesariamente en nuestro diario vivir. Cuando se transforma en una práctica habitual, en un hábito. Hoy la palabra del Señor nos convoca a perseverar en la oración y hacerlo con un corazón agradecido a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido de Él. Estimado, que la maravillosa presencia del Señor les continúe guiando y les continúe acompañando en todas las situaciones de la vida. Dios les bendiga ricamente.